Pero hoy es un día de celebración. Hoy es Sábado Santo. Un Sábado Santo más santo que todos los santos. Hoy es el día más importante, no solo para los cristianos, sino para todo ser humano. Hoy celebramos la solución a todos nuestros problemas. Hoy celebramos la solución a los problemas conocidos y desconocidos, pasados, presentes y futuros. Hoy celebramos la esperanza para todo seguidor de Cristo. Hoy celebramos a nuestro Salvador y por consiguiente nuestra salvación. Jesús, conocedor de que en él se cumplirían las 7 fiestas que todo judío celebraba y todavía hoy celebra, quiso celebrar la Pascua. La fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios, para darle el verdadero significado y mostrarles que ahora, con Jesús, no solo celebrarían aquel día de la liberación en Egipto, sino que celebrarían la liberación del poder del mar, pero esta vez, de una vez y para siempre. ¿Cuántos conocéis el texto que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16? Estoy convencido de que cada uno de vosotros lo conocéis de memoria. Todo cristiano lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero es que el texto sigue, y en el versículo 17 nos encontramos que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué dice el texto? Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿No os parece extraordinario? Jesús murió para que el mundo sea salvo. No solo los judíos, no solo los cristianos, sino que murió con un propósito claro, que el mundo sea salvo. Jesús murió para que el mundo sea salvo, pero no de cualquier manera, sino tal y como el profeta Isaías afirmó 700 años antes, clavado en una cruz y derramando sangre inocente, tal y como Dios mismo lo enseñó en el Génesis y lo ilustró en el Éxodo al darles la instrucción a través del santuario. Jesús murió para que el mundo sea salvo, pero no en cualquier día, sino que tal y como leemos en los Evangelios, fue en el día de la preparación para el sábado. Y en ese día de sábado descansó de toda la obra que había hecho, mostrando que Él mismo fue tanto el Creador que descansó como el Redentor que descansó. Hoy se celebra en todo el mundo cristiano la muerte y resurrección de Jesús. Pero contrariamente a lo que el mundo cree, no todo termina en la cruz. No todo termina en la cruz. La realidad es que todo empieza en la cruz. Porque gracias a la muerte de Jesús en la cruz somos salvos. Así como lo aprendimos en todas las Escrituras y especialmente en el proceso jurídico del santuario. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, el poder del mal sobre el ser humano y la muerte eterna fueron eliminados para siempre. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, después de guardar el día de reposo, pudo resucitar tal y como ya lo había anunciado a sus discípulos. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz y a su resurrección de entre los muertos, pudo ascender al cielo
tal y como los discípulos presenciaron. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección de entre los muertos, ascendió a los cielos e inició el proceso de intercesión para que el mundo sea salvo, presentando su propia sangre e imputándonos su justicia inmerecida. Y gracias a la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección, su ascensión y su intercesión, vendrá por segunda vez para que vayamos con Él para siempre. Y aquí podríamos terminar este sermón. Lo hemos repetido al principio de la mañana en la escuela sabática, lo hemos visto en el estudio de la palabra de Dios, entendiendo esa espera activa, sabiendo que Cristo vendrá. Y ahora, en este momento en el que recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos que recordar también lo que empieza con la cruz. No podemos dejar de entender la realidad que va detrás de la cruz. Y por lo tanto, este es el sistema nuevo que me han puesto aquí, así que tengo que ver cómo va. Un segundito. Bueno, ¿podéis darle a la siguiente, por favor? Creo que me pusieron... Ah, sí, aquí está. Perdón. Sigamos. Lo que celebramos hoy, la muerte y resurrección de Jesús, es importante porque estas dos realidades, la muerte y la resurrección, están enmarcadas en tres grandes verdades. Tres grandes verdades centradas en el mismo Jesús. Verdades que, como la muerte y la resurrección, no podemos separar del mismo Jesús. La primera verdad, que es inseparable de Jesús y su muerte en la cruz, es la verdad del sábado. Dice Lucas 23:54, era día de la preparación. ¿Y qué dice más? Y estaba para comenzar el día de reposo. Jesús podía haber elegido cualquier otro día para morir en la cruz, cualquier otro día. Pero nuestro Dios no es el Dios de las casualidades. Nuestro Dios no es el Dios de no importa el día, sino lo que ocurre en ese día. Sino que para nuestro Dios todo está perfectamente ordenado en el tiempo. Y como siempre repite la Escritura, llegado el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios. Así Jesús mandó a sus discípulos que preparasen todo para celebrar la Pascua, pero no la Pascua judía que se celebraba el sábado, sino el viernes, porque había un propósito, la celebración verdadera del sábado, el cumplimiento del mandamiento, el descanso del Señor del sábado, tal y como nos recuerda Mateo 12:8. Jesús nunca abolió ninguno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué debería hacerlo? El apóstol Pablo en su carta a Romanos 7:12 nos dice que los mandamientos de Dios tienen los mismos atributos de Dios mismo. Él dice claramente que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y por tanto la ley no necesita ser abolida o cambiada, sino lo que necesitaba la ley era ser cumplida. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Terminó toda su obra y cumplió con el mandamiento, descanso en el día de sábado. Mateo 5, versículos 17 y 18, la siguiente, por favor. Dice claramente que Jesús les dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? He venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ha pasado el cielo y la tierra? No, dice, ni una iot,
que es como un acento pequeñito que hay en el lenguaje hebreo, ni una J, decimos en español, ni una Yod, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. A mi modo de ver, todo no se ha cumplido. Por tanto, el Señor dice claramente que no vino para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Y la verdad, queridos hermanos, si había una oportunidad para aclarar conceptos en cuanto a alguno de los mandamientos, ese era el momento. Su primer sermón, el Sermón del Monte. Y así lo hizo después al decir, oísteis que fue dicho, aclarando conceptos como el mandamiento acerca de matar o acerca del adulterio, o conceptos como el divorcio o el juramento. Pero antes de todo esto está este versículo que hemos leído. ¿Qué mejor oportunidad para el Señor que decir, después de mi muerte, no guardéis el día de sábado? ¿Oísteis que fue dicho, acuérdate del día de sábado? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será para el Señor Jehová tu Dios. Pero yo os digo que una vez que yo resucite, no tenéis que guardar el día de sábado. A mí me parecería que sería el momento ideal, el más importante. Cambiar la ley de Dios no es cosa pequeña. Pero Él dice que no vino a cambiar, no vino a abolir, sino que vino ¿a qué? A cumplir. Y eso es lo que estaba haciendo. Vino para dar el cumplimiento al mandamiento del sábado y darle el verdadero significado, pero no para abolirlo. El sábado es el día que cuando fue creado, el mismo Dios reposó, el mismo Dios lo bendijo y el mismo Dios lo santificó. ¿Quién es el hombre para cambiar el día de reposo? Es importante entender que este sábado singular del mandamiento no debe ser confundido con otros sábados o días de reposo o días de fiestas que el pueblo judío celebraba, entre ellos el sábado de Pascua. Hay un texto ahí que muchos hermanos cristianos nos lo presentan como diciendo a partir del texto ya no es necesario guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, siguiente slide por favor, versículos 16 al 17. Dice el texto claramente, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y uno lee ahí en días de sábado o sábados y cree que está hablando del sábado de la ley de Dios. Pero ¿qué hemos dicho cada vez que leemos la Biblia? ¿Qué tenemos que leer? El contexto. El contexto lo es todo. Hermanos, leamos el contexto y nos daremos cuenta de que aquí se está hablando de las fiestas judías que anticipaban lo que iba a cumplir Jesús en su primera venida, las 4 fiestas de la primavera, Pascua, panes sin levadura, primicias y semanas, y de lo que cumplirá en su segunda venida entre las fiestas de otoño, trompetas, expiación y cabañas o tabernáculos. Pero el sábado en singular es para siempre. Lo dice el mismo que escribió Isaías 53, pero en su último capítulo y en sus últimos versículos. Siguiente imagen, por favor. Gracias. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice, ¿porque qué? Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. ¿Está hablando del presente o del futuro? Está hablando del futuro. Está hablando de cielos nuevos y de nueva tierra. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Y qué dice más? Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí,
dijo Jehová. Jesús no abolió el sábado, todo lo contrario. El Señor, después de haber completado lo que había hecho, descansó en el día de sábado para iniciar una nueva actividad, resucitar, ascender a los cielos, interceder por nosotros y un día, muy pronto, venir a por nosotros. La segunda verdad que está unida a la muerte y resurrección de Jesús es la verdad del santuario. Leíamos antes en referencia a los sábados o fiestas judías que todo lo cual era sombra, skia, dice el texto en hebreo, de lo que iba a venir, vino y vendrá. Y curiosamente, cuando la Biblia se refiere al santuario, también utiliza la misma palabra. Esto es para que entendáis lo que vendrá. Esto es sombra de una realidad que vendrá después. Eso es lo que estaba diciendo. Las fiestas judías es sombra de lo que celebraréis después. El santuario terrenal es sombra del santuario celestial. Eso es lo que dice la Biblia. Dios siempre desea y está dispuesto a enseñarnos grandes verdades. Toda fiesta, toda enseñanza, toda celebración apuntaba a algo mayor, apuntaba a algo mejor, a algo más completo y a algo permanente. Dios presentó la verdad del santuario para explicar la realidad de la muerte de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal y como Juan el Bautista, al ver acercarse a Jesús, dijo cuando fue a bautizarle. Algunos cristianos entienden que el Antiguo Testamento ya no es necesario. Entonces explícame cómo Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué no morir de otra manera? ¿Por qué derramar sangre inocente? ¿Por qué presentarla después ante el Señor? Si no es porque el Señor les había dicho cuál era el proceso que Jesús iba a seguir desde el principio hasta el final. Este es el Mesías prometido. Este es el que os va a liberar. ¿Por qué dijo entonces Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿A qué se refería? ¿Era verdaderamente Jesús un cordero o un ser humano? ¿Por qué le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué no queremos saber nada del santuario cuando el santuario nos está explicando cuál fue la misión expiatoria de Jesús? La resurrección, la muerte y resurrección de Jesús nos habla de Jesús como aquel que murió en la cruz derramando sangre inocente para que podamos ser salvos. Eso se explicó a través del santuario. Si hay algún libro de la Biblia que exprese de manera excelente la verdad del santuario, ese no es otro que el libro a los Hebreos, como no podía titularse de otra manera. Era necesario que el pueblo hebreo entendiese que el derramamiento de sangre del animal inocente preparaba tu mente para entender lo que vendrá después, prefiguraba la realidad de la muerte de Jesús en la cruz. Y dice claramente, no sé si voy a saber, sí, no, esto es para atrás. Más, y ahí estamos. Más claro, imposible. Porque, dice el texto, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, cuando es al final, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, dice el texto,
por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Tenía razón Juan el Bautista? Por supuesto. ¿Dónde lo había aprendido? En el santuario. No podemos desligar la muerte, el sacrificio de Jesús, sin entender el proceso judicial del santuario. La verdad del santuario es una de las verdades que más me apasionan en la Biblia. Quizás sea porque en ella podemos ver todo un proceso judicial en el que la muerte sustitutoria del inocente limpia de toda condenación al declarado culpable, es decir, cada uno de nosotros. Todo un proceso para que todos entendiéramos por qué Jesús murió de la manera que murió en la cruz y supiésemos que siguiendo el orden del santuario se presentaría una vez resucitado como sumo sacerdote, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre para interceder por nosotros en el juicio en el que se nos hallará inocentes si aceptamos que Jesús padeció por nosotros la muerte que nosotros merecíamos. Un ritual que servía para explicar lo que Jesús, el Cordero de Dios, iba a hacer con su muerte en la cruz. Un ritual que se terminó, obviamente, con la muerte de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Siguiente texto. Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esta es una verdad tan importante, la muerte de Jesús, que no merece ningún comentario posterior. Pero curiosamente Marcos le añade algo que para ellos era fundamental entender. Dice el texto, entonces el velo del templo se rasgó en dos. ¿Y cómo fue? De arriba a abajo. Lo que Dios instruyó, el sacrificio constante que primero fue en el santuario y posteriormente fue en el templo, Dios lo terminó. Habíamos leído en la anterior cita que en Hebreos dice claramente que de una vez y para siempre. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, se terminó lo que era sombra de una realidad. Por eso, el santuario y la verdad del santuario está tan ligada a la verdad de la muerte y resurrección de Jesús. La tercera verdad que es inseparable de Jesús y de su muerte en la cruz es la verdad de la segunda venida. Jesús había indicado en multitud de oportunidades que resucitaría al tercer día, tanto a sus discípulos como a los sacerdotes y a los fariseos. No sé si os acordáis que en el día de sábado, tan respetado por los fariseos y por los doctores de la ley, terminaron o aparcaron por un momento la celebración de la Pascua y se fueron a hablar con los romanos y les dijeron los sacerdotes y los escribas, recordamos que este que está dentro de la tumba dijo que al tercer día resucitaría. Por favor, controlad bien la tumba, no sea que alguno de sus discípulos tome el cuerpo y luego digan que ha resucitado. ¿Y qué hizo la Guardia Romana? El texto dice claramente que hicieron conforme se les pidió y sellaron completamente y pusieron extra esfuerzo para que eso no ocurriese. Pero al Señor no le pudo detener la muerte. La resurrección fue un hecho imposible de ocultar. La manera en que contaban los días en el tiempo del pueblo de Israel era según el calendario lunar, lo mismo que en Génesis. Fue la tarde y la mañana, un día, dice Génesis 1:5. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en el aposento alto el día viernes, que va desde la puesta de sol del jueves a la puesta de sol del viernes. Jesús murió el viernes antes de la puesta de sol del viernes. No sé si voy muy rápido para la traductora. Dice que así. Porque era el día de la preparación.
tal y como hemos visto anteriormente, por tanto, primer día. Jesús descansó el sábado, es decir, desde la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado. ¿Qué es esto? Segundo día. Y Jesús resucitó el domingo, es decir, el día que va desde la puesta de sol del sábado hasta la puesta de sol del domingo. Tercer día. Por tanto, Jesús cumplió con la promesa, resucitó al tercer día. Uno para morir, uno para resucitar, y el sábado santo, descanso, tal y como siempre fue. Después, ¿qué ocurrió? Encontramos que en la verdad de la segunda venida viene algo maravilloso. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, entendemos que dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí hay una verdad poderosa, queridos hermanos. Dice, este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. No hay lugar a dudas. Jesús vendrá porque Él mismo lo prometió a sus discípulos. Texto bien conocido para vosotros. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿se fue o no se fue? Se fue. Y os prepararé lugar. ¿Qué dice más? ¿Quién dice esto? El propio Jesús. ¿Es Jesús un hombre para que mienta? Es una promesa divina. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y aquí viene el motivo más maravilloso de nuestro Dios. El título de este sermón lo dice: vendré para que vengas. Porque quiero estar contigo. Quiero estar contigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay otra verdad que este sermón no nos va a dar tiempo para profundizar, y es la verdad de la primera muerte, del dormir, de la primera muerte, que es la que sufrimos en este mundo. Pero dejadme que proyecte solo un texto acerca de esto. Un texto bien conocido, Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, y nos habla de la venida del Señor. Y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, como hecho cierto. Cristo vendrá por segunda vez. Y dice: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No ascendemos nosotros al cielo, sino que el Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedemos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en ese momento. No antes. En ese momento seremos arrebatados, en el momento de la segunda venida. ¿Y para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué maravillosa promesa! Seremos libres del mal, del pecado, al fin. Recordando algo sobre ser libre. Recuerdo una historia de un esclavo que estaba por ser vendido en aquella Carolina del Sur de Estados Unidos, en aquella época en que la esclavitud todavía era aceptada. Aquel joven tenía un físico mucho más impresionante que los demás que estaban allí expuestos para apostar y para llevarse el que pusiese más dinero sobre la mesa. A medida que subía la apuesta, el joven gritaba: no voy a trabajar para ningún hombre. El que apueste por mí pierde el dinero.
Finalmente fue vendido al mejor postor. Y aquel joven se acercó al postor y le dijo: ¿pierdes el dinero? No voy a trabajar para ti. En el camino hacia la hacienda se le escuchaba una y otra vez a aquel esclavo: que no voy a trabajar para ti, que no quiero ser tu esclavo, que has malgastado tu dinero, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Cuando llegaron a la hacienda, aquel postor que lo había comprado cogió las llaves y abrió los candados, abrió las cadenas. Y mientras hacía eso, el joven le decía: te he dicho que no voy a trabajar para ti, que has malgastado tu dinero. Y aquel señor, el que le había comprado, mirándole a los ojos, le dijo: te he comprado para que seas libre. El joven esclavo liberado empezó a marcharse, pero se dio la vuelta y dijo: ¿me estás diciendo que soy libre? Y el que le compró le dijo: totalmente, eres libre. Eres libre de decidir lo que quieras hacer. Y aquel joven, tomando una buena decisión, dijo: Señor, le serviré a usted para siempre. Esta es, o debería ser, nuestra experiencia. Nos hemos emocionado viendo las imágenes que reflejan un poco, de alguna manera, lo que Jesús padeció. Y estamos dispuestos a que Él nos libere, pero no solo para eso, sino para ser siervos de Él. ¿Qué mejor que ser siervos de nuestro Señor? Tenemos la libertad. El Señor nos dice: sígueme y cumple con aquello que prometiste. Jesús nació, y con esto termino, hermanos. Vivió, murió, resucitó, intercedió y volverá para que vayamos con Él. Jesús nos dice: vine para que vengas. Su deseo siempre fue estar contigo, estar conmigo, estar con el ser humano, hasta el punto que el apelativo que más le gustaba, ¿sabéis cuál era, verdad? El Hijo del Hombre. Así le gustaba que le llamasen. Y ese deseo lo expresó el propio Jesús en la oración al Padre que se encuentra en Juan 17. Probablemente fue la oración que Él elevó cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Padre, aquellos que me has dado, ¿qué dice? Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para esto vino Jesús al mundo. Y eso es lo que le dijo a Poncio Pilato. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Pero mirad la respuesta de Jesús: yo, para esto, ¿qué dice? Es impresionante. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús vino al mundo para que la verdad reinase. Y Él te dice hoy: vine para que vengas. ¿Qué responderemos, queridos hermanos, a esa invitación? No hay mejor respuesta que esta, y tenía que ser Isaías. Y con este texto terminamos. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que el Señor os bendiga.